Por favor, tomen sus Biblias y ábranla en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Estamos continuando nuestro estudio en el libro de Hebreos. Aquí nos encontramos con un gran capítulo de la fe. Estamos cubriendo el versículo número 4 esta mañana y me gustaría leer los versículos del 1 al 4. Hebreos 11, por favor, síganme con la vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La fe es, de acuerdo al versículo que hemos leído, es la certeza de aquello que no se ve. Y por medio de esta fe, de acuerdo al versículo número 12, nos dice que fue este tipo de fe que los santos de la antigüedad recibieron el elogio o la aprobación de Dios. Y cuando nosotros vemos los versículos 1 y 2, vemos que este tipo de fe es la que tienen aquellas personas que creen en Dios, que creen en su palabra. Ellos no simplemente creen en Dios, sino que ellos realmente saben que este es el fundamento donde se cimienta todo. Y aquí en estos primeros versículos vemos cosas que nos indican, nos dan una ilustración. Por ejemplo, el versículo número 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La pregunta es, ¿cómo sabes cómo se creó el mundo? ¿Cuál es la base de tu respuesta? La creación no es un evento que se pueda observar. Por lo tanto, es solo a través de la fe en la palabra de Dios que una persona puede entender cómo se creó la tierra. El mundo mira lo que se ha creado y trabaja al revés para teorizar por fe cómo fue creado el mundo. Pero nosotros somos diferentes. Los cristianos miran lo que Dios ha dicho y creen por la fe que Él estaba ahí. La fe es la convicción de aquello que no se ve. Nosotros tenemos una convicción basada en la palabra de Dios de aquello que no hemos visto. Y aquí vemos un ejemplo muy hermoso en la doctrina de la creación. Así es de que el mundo anda por vista, pero nosotros trabajamos por fe. Y nosotros creemos lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Funcionamos al revés que las personas comunes que andan por vista. Los incrédulos caminan por vista, pero el creyente no necesita verlo. Y esto es un fundamento importante. Hebreos nos dice que el justo por la fe vivirá. Y aquellos que se han declarado justos delante de Dios tienen que vivir por fe. Ahora, mientras nosotros avanzamos en este gran capítulo, debemos saber que uno de los puntos importantes aquí es la salvación. Y la salvación por fe. Y esto no es algo nuevo, realmente es algo muy antiguo. Es más, podemos ir hasta Caín y Abel. Y a lo mejor alguien podría preguntarse, ¿por qué empezar con Caín y Abel? ¿Por qué no empezar con Adán y Eva? ¿No fueron ellos salvos? ¿Ellos no pusieron su fe en Dios? Claro, la explicación de esto es que Adán y Eva no son ejemplos de lo que vemos aquí, porque ellos tuvieron el privilegio de ver a Dios. Su fe fue por vista. Adán y Eva caminaban por el paraíso, por el jardín, y vieron la gloria de Dios, y ellos caminaban por vista, lo experimentaron. Adán y Eva vieron a Dios, así es de que pusieron su fe en Él.
Pero Abel no vio a Dios, no tuvo ese privilegio. Sin embargo, todavía puso su fe en Él y por eso fue salvo. Estos tres fueron salvos por la fe, pero Abel ejercitó una fe diferente porque no veía. Así es de que la razón por la cual empezamos con Abel es que él es el primer hombre que caminó por fe y no vio a Dios. Aquí vemos que él se para en esta línea de grandes héroes de la fe que caminaron por fe. Y sabemos que la fe es el único vehículo para ser salvo. Y aquí lo vemos en Hebreos 11:4. Tan importante como es esto, hay muchas cosas acerca de Abel muy importantes. Él es el primero en esta fila, pero también dejó un gran legado de estos hombres de fe y dejó una fe, un ejemplo muy increíble. Y en estos días, en este mundo se requiere este tipo de legado. Él es un ejemplo de que todos deben de seguir. Es un ejemplo que todos debemos observar de caminar en justicia. Así es de que el día de hoy me gustaría hablar con ustedes acerca de tres legados que Abel nos dejó por medio de la fe. Y lo primero es que Abel se acercó a Dios correctamente. Yo sé que están familiarizados con la historia de Caín y Abel, pero por favor vamos a Génesis capítulo 4. Y aquí vamos a obtener más información acerca de esta historia. Y vamos a entender lo que se nos dice aquí en Hebreos 11:4. Aquí en Génesis 4 tenemos la historia de Caín y Abel. Tú sabes que Génesis 4 viene después de la caída, después de lo que Dios ha dictado que sucederá, lo que ha hecho el pecado y también después de la promesa de que algún día la serpiente será acabada y nosotros esperamos ese día. Nosotros comenzamos la historia en Génesis 4:1 y leemos: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. No podemos leer esta historia sin entender lo que nos está mostrando aquí, que hay una forma correcta de acercarse a Dios y hay una forma incorrecta. La ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no fue aceptada. El versículo 4 nos dice de Hebreos: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín. El sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín no. Y por supuesto la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no fue aceptado? Y todos nos deberíamos de hacer esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la de Abel fue aceptada y la de Caín no? Aunque no se indica directamente en Hebreos 4 o Génesis 4, creo que podemos asumir tres cosas sobre lo que sucedió en ese día cuando presentaron sus ofrendas de sacrificio. Lo primero que vemos es que Dios debe haber especificado el momento en que se haría la ofrenda. Podemos decir que les dijo el tiempo cuando ellos debían de acercarse. Por eso leemos en Génesis 4:3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Esto me indica que Dios les dijo cuándo tenían que traer esa ofrenda. Pero no solo eso, Dios debe haber especificado el tipo de ofrenda que se debía llevar. Tenía que ser un sacrificio de sangre. ¿Por qué pensamos siquiera en traer un sacrificio? Es porque Dios se lo reveló a ellos, les dijo la necesidad. ¿Cómo sabían ellos qué sacrificar? Bueno, una vez más la respuesta es que Dios debió habérselos dicho a ellos. Abel era un pastor y su ofrenda al Señor era las mejores porciones de los primogénitos de aquellos corderos de su rebaño. Caín era un agricultor y su ofrenda fue ofrenda de los frutos de la tierra. La diferencia más evidente entre los dos sacrificios es que la ofrenda de Abel era un sacrificio de animales, de sangre, y la de Caín era de vegetales. No había ahí sangre. No creo que esta diferencia se deba a su ocupación u oficio, sino a que Dios había revelado el tipo de sacrificio que debía llevarse a cabo. Pero Caín hizo su propio camino para acercarse a Dios. Yo creo también que Dios no solo había revelado el tiempo y el sacrificio, sino que también reveló la manera en que cada uno de ellos debía acercarse a Él. Y nosotros vemos eso en estos versículos. Ellos tenían que acercarse por fe. Y nosotros leemos esto en Hebreos 4. Por la fe, Abel ofreció un excelente sacrificio. Aquel que ofrecía un sacrificio de sangre debía de haberlo ofrecido por medio de la fe, creyendo realmente. Y la pregunta es, ¿cómo les habló Dios? Una pista es que tenemos registros de otras cosas que Dios les habló. Por lo tanto, podemos decir de que Dios se comunicó con ellos audiblemente. O a lo mejor le habló a Adán y a Eva, y Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. La otra pista principal se encuentra en las palabras iniciales de Hebreos 11:4. Por la fe es que Abel vino. Estas dos palabras indican que Dios había hablado por la fe. Siempre esa es la respuesta. La fe no es una conjetura o un disparo en la oscuridad. En otras palabras, lo que hizo Abel lo que hizo Abel no fue de su propia creación, porque si lo fuera, no podría haber sido por la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe verdadera siempre viene en respuesta a la palabra de Dios. Ellos tenían fe, pero si esa fe no estaba en la palabra de Dios, no era una fe verdadera. La fe genuina siempre escucha la palabra de Dios. Es una fe que cree lo que Dios ha dicho y luego obedece, tal como lo hizo Abel. Y esta es la parte del legado que Abel nos está dejando. Él escuchó y él obedeció a Dios por medio de la fe. Pero Hebreos 11:4 nos dice que él ofreció un sacrificio a Dios. Él trajo su sacrificio a Dios, y así aquellos que tienen fe van a traer los sacrificios a Dios. Y qué fácil es sacrificar y ofrecer nuestro sacrificio a otras cosas como los deportes, la música, el novio, la familia, el entretenimiento, etcétera. Y entonces se llevaría el sacrificio al Dios incorrecto. El hombre se la pasa haciendo muchos sacrificios y genera muchos ídolos. Primera de Corintios nos dice Pablo que lo que ellos sacrifican lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Debo asumir que no todos en esta mañana están ofreciendo a Dios. Algunos de ustedes no están ofreciendo su sacrificio a Dios.
pero Abel lo hizo al Dios verdadero. Y debemos de considerar si nosotros estamos sacrificando como Abel. Génesis nos dice más, él también, Abel trajo un tipo de sacrificio específico, fue un sacrificio de sangre, pero va más allá, nos dice que fue el primero, lo mejor de su ganado. Y a lo mejor tú usas ese lenguaje recientemente en lo que está en tu plato en la cena, pero en aquella ocasión era importante llevar lo mejor, lo primero para el Señor. En otras palabras, Él llevó lo mejor a Dios, lo más saludable, lo que mejor se veía, el mejor cordero para Dios. Y nosotros pensamos que eso se lo reveló Dios. Abel estaba siguiendo lo que Dios había enseñado. Los dos habían sido enseñados de la misma manera y Abel llevó lo mejor. Ahora, cuando vio ese cordero por primera vez, dijo, esto es lo mejor, esto se lo tengo que llevar a Dios. A diferencia de que la naturaleza siempre dice, mantén lo mejor para ti, quédate con lo mejor tú. Pero lo mejor se le debe de dar a Dios. El Señor Jesús le dijo al joven rico, hey, vende todo lo que tienes y haz tesoros en el cielo, pero él se fue triste. Pero ¿cómo Abel hizo esto? ¿Por qué Abel lo hizo y el joven rico no? ¿Cómo es de que Abel dio lo mejor a Dios? Bueno, simplemente Abel creyó lo que el joven rico no creyó, que Dios le recompensaría en una manera más grande con tesoros en el cielo. Nosotros podemos ver esto en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios como Abel crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no puedo argumentar que el joven rico creyó que Dios existía, pero no se acercó en fe como lo hizo Abel. Abel creyó que Dios le iba a recompensar. Si tú no crees esto, no vas a poder soltar las cosas que estás abrazando. Si tú no crees que Dios recompensa grandemente, vas a seguir abrazando todas esas cosas. Nosotros debemos de creer que Dios recompensa y Abel lo creyó. Por eso él, muy contento, llevó a ofrecer lo mejor de sus ovejas. Él se acercó como Dios le pidió. ¿Y cuál es el resultado? Dios le recompensó. En Hebreos 11 se nos dice que Él es un justo y nos da un gran testimonio. Dios dice, tú eres justo, Abel. Pero Caín es un contraste de esto. Génesis 4:5 nos dice que su semblante cayó. La ofrenda de Caín no fue aceptada, pero Abel nos deja un legado de creer en la palabra de Dios, acercarnos a Dios correctamente, una fe salvadora, pero Caín nos deja una fe que no es salvadora. Pero sabes, los dos llevaron un sacrificio, los dos fueron al mismo tiempo, los dos presentaron algo, pero solo una ofrenda fue recibida porque fue llevada en fe. Caín no se acercó a Dios como debía de hacerlo en fe. Caín llevó un sacrificio, pero a su manera. Él lo eligió. Caín, en el principio, comienza una fila de todos aquellos que se van a acercar a Dios en una manera equivocada. Este es el inicio de la religión equivocada. Caín la inició, acercarse a Dios como ellos quieren.
Caín hizo sus propias Hold back reglas. from God what he has asked for, and he will hold back from you what you need most, namely righteousness. A blood sacrifice must Un sacrificio be de sangre era lo que se tenía que Now, all of llevar. us have offered our sacrifices. Todos nosotros hemos ofrecido In some sacrificios ways, we do that this de morning as alguna we have some manera en songs esta to God. mañana. A lo mejor, Sought to worship por Him ejemplo, through lo que prayer, hemos through cantado, the listening nuestra of God's word this oración, morning. We escuchar are la all palabra here de doing the Dios same esta thing. There's mañana. little discernible Todos estamos difference haciendo outwardly lo mismo. A lo what we mejor have hay offered to diferencias God this pequeñas, morning. pero estamos haciendo Yet en what a general lo difference there mismo. is Pero in qué God's eyes between diferencia those in the room whom He hace has approved esto que nosotros and those whom aparentemente He vemos que has estamos haciendo not. igual ante los ojos de Dios. Dios lo Between ve those in the room who diferente. have through Aquí Christ en el given cuarto absolutely everything hay to quienes God le están and who dando have brought todo them al to their Señor very best, Jesús y le han traído lo and those mejor. in the room Pero who también are aquí offering hay to God algunos their own que sacrifice, están their own ofreciéndole choosing. a Dios su Self-made propia In this religión, room, I imagine lo que there are ellos han Cains and there decidido. are Abels. En este cuarto this yo room, pienso we que have hay those who have Caínes come y to God on Abeles. their own terms, Aquí hay algunos que vienen a those who Dios have en sus come propios by términos faith y hay quienes in se His acercan a Son, Dios Jesus por fe Christ. a través de Cristo And I trust Jesús. there are many in the room who Y are yo worshiping God confío wholeheartedly. que todos They would ustedes estén gladly give adorando a God their Dios de best todo because they believe corazón y that le God estén exists and they dando a believe that Dios God lo will mejor porque reward them. ustedes creen que Why existe hold Dios y back se from this acercan God? en fe y eso lo va a recompensar But el might there Señor. also be some in the room who Pero are putting on an tristemente, act, seguramente hay personas acting as though que they have brought God actúan their como best, si le estuvieran dando when lo in mejor a fact they are Dios, only holding cuando en back. realidad simplemente se están quedando con lo mejor y están dándole a Sure, Dios lo this que is the quieren. case. Y seguramente ese Abel es el believed caso God, esta and then he mañana. offered him the very best of his Abel flock, and creyó que likewise we are Dios le to hold daría lo nothing mejor back y por as eso we él no give se our quedó heart con to his Son, nada, le dio Jesus todo Christ. de Matthew corazón. 16:24, Jesus told his Mateo disciples, if anyone nos would come dice after me, cómo el Señor let him Jesucristo deny le habla a himself and sus take up his discípulos cross y and les follow dice, me. si alguien quiere venir a For mí, whoever would niéguese a sí save his mismo, life will tome lose su it, but cruz y whoever loses sígame. his life for my sake Porque will aquel find que it. pierda su For vida what will a it causa de profit a mí la man if he encontrará gains y the el que whole la world encuentra a and causa de mí forfeits his soul? la perderá? Or what shall a man Porque give ¿qué in recompensa return hay for his para soul? aquel que ganare todo el mundo y perdiere su alma? God is asking you to give your Dios very te best, está to pidiendo give lo your very mejor, life. que des And tu you will vida para only Él. do it Y tú through solo lo faith vas a in His hacer a Son, través Jesus de Christ, la fe believing en that su He Hijo will Cristo indeed reward Jesús. those Y cree que Él who te give va a their heart to Him. recompensar grandemente. I would ask you if you've approached God like Abel, Yo te pido que si if tú you te have looked acercas a at His Dios word, como sought to Ah, understand it, Abel, tú seeing entiendes that su God has palabra, prescribed the means que of tú salvation, entiendes la that is only salvación, through faith in que Jesus es Christ. solo a Have you través de listened to fe His word? Have you placed your en faith Cristo in His word? Have Jesús, you believed que in tú it? And then have creas you come en su in palabra. faith? Así te debes de acercar en fe como the way Abel He a has told Dios. us. Así es como nos lo está This is the enseñando. only Este way es to el salvation. único camino a la Abel salvación. has left us this Abel nos legacy. ha dejado este legado. Jesus tells us El in a Señor title that He gives Jesucristo Abel that dijo Abel was indeed righteous. He calls en el Abel título righteous Abel. es que This was the Abel es effect of justo Abel's faith. y este es un He was título que le commended dejó. as righteous. Él es llamado And yet this is justo. not the only aspect of the legacy Y esto he has no es lo left us. único que Abel As nos the ha dejado en story su goes on, we legado. find there's another Mientras element. seguimos en la historia, vamos a Abel encontrar not otro only approached elemento. God rightly, but Abel he no also simplemente faced se acercó a persecution Dios for doing so. correctamente, pero también él sufrió In Hebrews persecución. 11:4, En we read simply Hebreos 11:4 that Abel, leemos through faith, simplemente que died. Abel murió. he died. Though he Él murió. died, we read. He was murdered by his own Él brother. fue asesinado por su Genesis propio 4:5, hermano. we read for Cain and his offering, Ahí the Lord had nosotros no regard. leemos en Génesis So que Cain was Caín angry, mató very angry. a His face Abel. fell. It showed on his Caín countenance. cuando vio que no se aceptó The su Lord said to ofrenda Cain, se "Why are enojó you angry? y decayó su Why is your semblante. Y face Dios le fallen? dice, hey, If you ¿por do well, will you qué not be tu semblante accepted?" ha caído? ¿Qué God sucede extending the contigo? hand of grace. If you will do Dios what's extendió right, la if you will mano de listen to my gracia word, para will I not Caín. Hey, accept si you tú also? escuchas, si tú haces lo que yo If you te do not pido, do well, sin vas is a ser crouching at the aceptado door. también. Its desire is Pero contrary Caín to no you. quiso escuchar, You hizo must lo rule over it. contrario. Of course, he did not.
Por Instead, cierto, Genesis 4:8 records that Cain nos spoke to dice Abel, his Génesis brother. 4:8 What must that conversation have been que like? Caín salió a hablar When they con su were in the hermano, no field, Cain sabemos rose de up qué against his habló, brother pero cuando Abel llegaron and ahí killed al him. campo, Caín mató 1 a Abel. John 3:11 Primera de reads, Juan "For this is the message 3:11 that nos dice, we or porque you este have es el heard from the mensaje que beginning, habéis oído desde el that we should principio, love one que nos another. amemos los unos a los We otros. should not be like Cain, No who como was of the evil Caín, one and que era murdered del his maligno brother." y mató a su And hermano. why did he ¿Y murder por qué him? causa lo mató? Because his own deeds Porque were sus evil obras and eran his malas brothers y were las de righteous. su hermano eran Do not justas. be surprised, brothers. Hermanos míos, no that os the world extrañéis si el hates mundo os aborrece. Earlier I mentioned that Jesus Anteriormente spoke of mencioné Abel que and gave him Jesús the una vez title, habló de Righteous Abel Abel. con el título El But justo I left Abel, out where the reference pero was dejé from. de lado el origen de esa The referencia. reference La comes at the end referencia of Matthew proviene al 23. final de Mateo 23. That will be a familiar chapter to some Este of es you un because that capítulo is the familiar para chapter muchos de where ustedes porque Jesus es el denounces capítulo the donde el Señor self-righteous Jesucristo denuncia a los Pharisees. fariseos como hipócritas. He denounces them as hypocrites. Él les dice que son as unos evil. hipócritas y Now, let malos. me give you just a sample. Déjame Jesus writes darte in verse un 33 ejemplo. of Matthew 23, Mateo "You serpents, 23, you 33 brood of dice, vipers, serpientes, how did you generación escape de being víboras, ¿cómo sentenced to hell? escaparéis de la Therefore I condenación send del you infierno? prophets and wise men and Por tanto, he scribes, aquí yo os some of envío whom you will profetas, kill and sabios, crucify, and escribas, some y you will de ellos flog a in your unos synagogues and mataréis persecute y from crucificaréis, town y a to otros town, azotaréis en vuestras so that sinagogas y perseguiréis de ciudad en you may ciudad, come para shed que the righteous venga sobre blood on the earth, vosotros the toda la blood of sangre righteous justa que se ha derramado Abel." sobre la tierra desde la It's no sangre de surprise that this Abel, title el appears justo. here. Y no es Since the sorpresa beginning que of este time, the título self-righteous have aprenda sought aquí. to persecute those Desde el whom God has principio, declared el pueblo de righteous. Dios ha sufrido The story of Cain persecución. and Abel has been La repeated historia de Caín y over Abel and se ha over again repetido all una throughout y otra history. vez a través de la historia. Even now, the self-righteous Aún Taliban hoy, are going from door los to door in Afghanistan, talibanes andan persecuting allá en those who have been Afganistán declared de righteous by puerta God. en puerta buscando a Even now, in other aquellos que parts han of the puesto world, su the fe same en is Cristo happening. Jesús. Although they fall at the hands of the self-righteous, Ellos faith han in caído God's en las word manos tells de us su that our propia Heavenly Father justicia. will not fail to give justice. Pero la Biblia nos Luke enseña 18, que el Padre Jesus va a asked, "Will not poner God give justice justicia. to his elect? Lucas To those who 18:7 cry to dice, ¿y him acaso day and Dios no hará Will he justicia a delay sus long over escogidos them? I que tell you, claman he a will Él give día y justice to noche? them ¿Se tardará speedily. en responderles? Nevertheless, Os digo when the que Son of pronto Man les comes, hará will he justicia, find pero cuando faith venga el Hijo del on Hombre, the earth? ¿hallará fe sobre la tierra? That last statement ought to Esas ring últimas in your palabras ears. deberían sonar en nuestros Essentially oídos what he is saying, en in a world medio de filled tal with persecución Cains, que estamos will viendo. he find any Abels? ¿Encontrará Dios As the algunos persecution Abeles? heats up, will he find those Mientras la who, like persecución Abel, se endure to the incrementa, very end? ¿encontrará Cristo fe en la Now, tierra? perhaps persecution is not Esa a current fe reality de for you, Abel, quizá la persecución but no if es it real para comes, ti, pero si and I viene, assume soon yo it will. asumo The question que is, va a will you venir. stand firm La and pregunta endure es, in ¿te your mantendrás faith, even firme if it en tu means fe por el Señor death? hasta la Abel muerte? stands first, not only a long line of people who came to God in faith, but Abel also first no a simplemente long es line el of primero people que se who were martyred acercó as a result. a Dios en fe, sino que también Famous es el quote primer that reads, "The mártir. blood of the martyrs is the seed of the church." Alguien How, dijo like que la God, sangre de los take the work mártires of son las Satan semillas de la and use it tierra. to advance the very thing Eso Satan seeks to ayuda oppose. a seguir adelante. What is going on in Afghanistan ¿Qué está right now sucediendo is allá en unspeakably Afganistán? evil and Bueno, lo sad. que sucede es algo triste y God is still on his demoníaco, throne, pero Dios todavía está en and su he will trono reward all y who Él endure va a in the face of recompensar such cada uno persecution, según and he merezca will build his church. y Él va a continuar edificando su How do iglesia. men endure such persecution? ¿Cómo el hombre They look permanece en esa past their persecutors persecución? and they fear God even more. Ellos temen más We a must Dios que a have los this hombres. commitment before Nosotros persecution comes. Tenemos The que same belief temer must más a exist in Dios us. que al hombre. And so Abel's faith, Así es de though he que was la commended, led fe him all the way de to his death. Abel se He mantuvo endured hasta to la the end, muerte. and in this he leaves us Hasta a el legacy final that se we must mantuvo also y nos follow. deja este legado Yet que that's not nosotros the end debemos of de the seguir. story. I have Y este one no es el more to final get de la to this historia. morning, Hay and that's algo simply más this. que Abel still aprender del speaks. legado de He Abel y still es que él speaks. todavía habla.
Abel todavía habla. Hebreos 11:4 nos dice que todavía está hablando. Dice la muerte, aún habla por ella. Aún cuando él está muerto todavía habla. Salmo 112:6 dice, los justos serán tenidos en memoria eterna. Nada de lo hecho o sufrido por Cristo se va a perder. Algunos de ustedes reconocen el nombre de David Brainerd. Nació en 1718 en Connecticut. Tenía 9 hermanos y todos quedaron huérfanos cuando David tenía 14 años. Él vivía con una hermana mayor y luego entró en la Universidad de Yale, donde se convirtió a la fe de Cristo Jesús. Esto fue durante la época del gran avivamiento, del gran despertar. La gente estaba lista por el Señor. Brainerd estaba tan emocionado con el Señor que hizo un comentario crítico sobre uno de sus maestros, el cual no compartía a Cristo con ese entusiasmo. Como resultado fue expulsado de Yale y todos sus intentos de volver a entrar fueron inútiles. Estaba angustiado, pero a pesar de todo permaneció en un camino de servicio a Cristo. Así es de que salió al bosque y comenzó a compartir el evangelio con los nativos americanos, los indios en el noroeste. Mientras servía entre los indios, luchó con una intensa soledad y una terrible depresión y finalmente contrajo tuberculosis. Se puso tan enfermo que tuvo que dejar su trabajo después de solo 3 años. En el punto más alto de su enfermedad, el gran predicador Jonathan Edwards lo acogió hasta que murió a la edad de 29 años. A primera vista, su vida parecería un fracaso. Huérfano, expulsado de la universidad, sin un diploma, un ministerio solitario muy breve entre los indios, enfermizo, con tuberculosis, muerto a los 29 años. Durante todo su ministerio entre los nativos americanos, solo había visto convertirse a un pequeño puñado de ellos. Bueno, seguramente el mundo diría que esta vida tan corta fue un fracaso. Pero Jonathan Edwards, después de su muerte, tenía un diario y lo leyó y fue movido a escribir una biografía de David. El libro rápidamente se vendió y se convirtió en un bestseller de aquel siglo. En el 1900 se conoce como la edad de oro de las misiones. Es cuando América, Europa explotaron en hombres y mujeres valientes que iban a las regiones más lejanas como Hudson Taylor, David Livingstone, William Carey, Jim Elliot. Yo te reto a que leas una buena biografía de estos hombres de Dios, pero seguramente te van a llevar de regreso a David Brainerd. En el siglo XX, Brainerd tuvo un tremendo impacto en Jim Elliot, quien fue uno de los 5 misioneros martirizados por los indios Auca en 1956. ¿Sabes? David Brainerd habla después de su muerte. Nosotros dijimos que Abel, a través de su fe, aunque murió, todavía habla. De la misma manera se dirá de nosotros si vivimos por la fe. Porque lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer que le ha dado su vida en fe no tiene fin. Adoniram Judson, un famoso misionero en Birmania, escribió: una vida una vez pasada es irrevocable, quedará para ser contemplada por la eternidad. Lo mismo puede decirse de cada día. Cuando pasa una vez, desaparece para siempre. Todas las marcas que nos pongamos sobre ese día se exhibirán para siempre. Cada día no solo será un testimonio de nuestra conducta, sino que afectará nuestro destino para siempre.
Debemos de hacer cada día un plan maestro de fe, de amor para nuestro Salvador Jesús. Y lo que pintemos, debemos de hacerlo en una manera que honre a nuestro Dios. Dios es el que está escribiendo la historia y Él va a usar todo aquello que se haga en fe. Abel todavía habla. Todo lo que Él hizo fue por la fe. Y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Abel llevó lo mejor, llevó un cordero y más adelante ese cordero sería un símbolo para la Pascua. Y mientras continuamos leyendo, ese cordero sería ofrecido para todo el mundo. El legado de Abel es solo por la fe en ese cordero. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo en su palabra. Deseamos ser como Abel, que seamos conocidos como Él, que se acercó como usted se lo pidió y no dejó nada para Él. Nos acercamos por fe a usted, creyendo su palabra, creyendo que solo el sacrificio de su Hijo Jesucristo nos permite acercarnos a usted. Señor, use nuestra vida, use nuestros dones para su gloria y que todo lo que hagamos le honre a usted. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.